Una anciana de 72 años se desmaya de hambre frente a un banco, sosteniendo solo una carta de desalojo y sus últimos pesos. Un empresario elegante la socorre sin imaginar que ese encuentro revelaría 20 años de mentiras y traiciones que cambiarían sus vidas para siempre. Lo que descubren a continuación desata una tormenta familiar que nadie podría haber imaginado. Antes de continuar con esta historia emocionante, te pido que des un like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias conmovedoras como esta. También cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El sol de Mérida caía implacable sobre la acera cuando doña Elena Fuentes sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Sus manos arrugadas temblaban sosteniendo dos papeles, una carta de desalojo y un recibo de banco que mostraba su saldo actual, 17 miserables pesos. Después de 72 años de vida, 3 décadas de matrimonio y 6 hijos criados con sacrificio, se encontraba completamente sola y abandonada. Capítulo 1. La cola frente al banco parecía interminable. Elena apretaba en su mano derecha los papeles como si fueran su último vínculo con la dignidad. Hacía 3 días que no comía adecuadamente, ahorrando cada centavo para intentar pagar al menos una parte del alquiler atrasado. Sus llamadas a sus hijos habían sido infructuosas. Números desconectados, mensajes sin respuesta, perfiles bloqueados en redes sociales, como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra, o peor, como si ella hubiera desaparecido para ellos. La siguiente, por favor, anunció la cajera con voz monótona. Elena avanzó tambaleándose, el mundo comenzando a girar a su alrededor. Los rostros se volvieron manchas borrosas, las voces ecos distantes. Sus rodillas cedieron y el suelo se precipitó hacia ella. «Señora, señora». Una voz grave atravesó la oscuridad, mientras unos brazos fuertes la sostenían antes de que su cabeza golpeara el suelo. «Que alguien traiga agua, por favor». Cuando Elena abrió los ojos, se encontró sentada en una silla, rodeada de rostros preocupados. Frente a ella, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y traje impecable, la miraba con genuina preocupación. «¿Se encuentra bien?» «Soy Mateo Calderón. La vi desmayarse y...» Sus palabras quedaron suspendidas cuando notó los papeles que Elena aún aferraba. La carta de desalojo y el saldo bancario a la vista de todos. Elena sintió que la poca dignidad que le quedaba se evaporaba como agua en el ardiente sol yucateco. «Estoy bien. Solo... no he desayunado», mintió intentando incorporarse. El mareo la traicionó nuevamente. Mateo Calderón no era el tipo de hombre que ignoraba el sufrimiento ajeno. Contra las protestas débiles de Elena, la ayudó a llegar hasta la cafetería más cercana. Pidió café, jugo de naranja recién exprimido y huevos motuleños, un plato típico yucateco que Elena no había probado en meses debido a su situación económica. «No puedo aceptar esto», susurró Elena, aunque su estómago rugía traicioneramente. «Por favor, insisto. No es caridad, es humanidad», respondió él con una sonrisa que, por alguna razón, le resultó extrañamente familiar. Mientras comía, Elena sintió que las fuerzas regresaban a su cuerpo. Con cada bocado, la vergüenza inicial fue dando paso a una gratitud que no podía expresar con palabras. Este desconocido elegante había mostrado más compasión que sus propios hijos. «¿Tiene familia, doña Elena?», preguntó Mateo después de escuchar su breve presentación. La pregunta fue como un puñal en su corazón. «6 hijos», respondió con voz quebrada. «Pero hace 3 meses que no sé nada de ellos. Desde que mi esposo Ramón falleció hace 5 años, todo cambió. Pero nunca imaginé que me abandonarían así, de la noche a la mañana». Algo cambió en la mirada de Mateo, un destello que Elena no supo identificar. «¿Sus apellidos?», preguntó con un interés que parecía ir más allá de la simple cortesía. «Fuentes Ordóñez. Miguel Ángel, el mayor, vive en Ciudad de México. Raúl está en Monterrey. Carmen e Isabel viven aquí en Mérida. Javier en Cancún y Lucía, la menor, en Guadalajara». El tenedor en la mano de Mateo se detuvo a medio camino. Su rostro palideció visiblemente, como si hubiera visto un fantasma.
¿Se encuentra bien?, preguntó Elena, preocupada por el repentino cambio. Sí, perdone. Es solo que conozco ese apellido. Fuentes Ordóñez. Es común en Yucatán. La mentira era evidente, pero Elena estaba demasiado exhausta para indagar más. Al terminar el desayuno, Mateo hizo una propuesta que cambiaría el curso de sus vidas. Doña Elena, tengo una casa de huéspedes vacía en mi propiedad. No es caridad. Necesito a alguien que me ayude con algunas tareas domésticas y usted necesita un lugar para vivir. Sería un intercambio justo. Elena dudó. La desconfianza, ese mecanismo de defensa que había desarrollado después de tantas decepciones, le advertía sobre los peligros de aceptar ayuda de un desconocido. Pero algo en los ojos de Mateo le transmitía una honestidad que no había visto en mucho tiempo. ¿Por qué me ayuda?, preguntó directamente. Mateo guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Digamos que en mi vida he visto demasiada injusticia. Y si puedo hacer algo para equilibrar la balanza, lo haré. Lo que Elena no podía imaginar era que, detrás de esa respuesta aparentemente altruista, se escondía una verdad que pronto sacudiría los cimientos de su existencia. Una verdad que involucraba a sus 6 hijos, 20 años de mentiras, y un hombre cuya vida había sido destruida por la familia que ella creía conocer. Capítulo 2. La casa de huéspedes resultó ser una construcción colonial restaurada, modesta pero hermosa, ubicada en el jardín trasero de la mansión de Mateo, en el elegante barrio de Montejo. Con sus paredes de piedra caliza, típicas de la arquitectura yucateca, y su pequeño pórtico con hamaca, representaba un lujo inalcanzable para Elena en su situación actual. Sé demasiado, susurró mientras Mateo le mostraba el interior. Una sala pequeña pero acogedora, un dormitorio con cama matrimonial, un baño completo y una cocineta equipada con lo básico. Es lo justo, respondió él. Mi casa es demasiado grande para un hombre solo, y desde que mi ama de llaves se jubiló hace 2 meses, necesito ayuda con las comidas y algo de orden. Nada excesivo, se lo prometo. Durante las primeras semanas, Elena se adaptó a su nueva rutina con cierta cautela. Cada mañana preparaba el desayuno para Mateo antes de que él saliera a sus oficinas. Limpiaba, lavaba algo de ropa y preparaba la comida que dejaba lista para cuando él regresara. Por las tardes tenía tiempo para sí misma, algo que no había disfrutado en décadas. Fue durante una de esas tardes libres, mientras ordenaba las pocas pertenencias que había logrado rescatar de su departamento antes del desalojo, cuando encontró la primera pieza del rompecabezas. Una carta olvidada del despacho de abogados Méndez y Asociados, fechada 18 años atrás. La carta mencionaba un acuerdo de confidencialidad y una compensación acordada tras un litigio resuelto favorablemente. Los términos legales confundían a Elena, pero un nombre saltaba a la vista: Industrias Calderón. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Calderón? ¿Como Mateo Calderón? ¿Era posible que existiera alguna conexión o simplemente una coincidencia? Guardó la carta rápidamente cuando escuchó el automóvil de Mateo entrar a la propiedad. Durante la cena, observó a su benefactor con nuevos ojos, buscando en su rostro alguna señal que confirmara sus sospechas nacientes. ¿Siempre ha vivido en Mérida, don Mateo?, preguntó casualmente mientras servía el pokchuk, un platillo de carne de cerdo marinada que había preparado. Mateo masticó lentamente antes de responder. No, nací en Ciudad de México. Llegué a Mérida hace unos 15 años buscando un nuevo comienzo. ¿Un nuevo comienzo?, repitió Elena, notando la pausa significativa. A veces la vida nos golpea tan fuerte que necesitamos reinventarnos por completo. Sus ojos se oscurecieron momentáneamente. Perdí mi primera empresa en la capital, un proceso legal complicado. Después de eso, vine a Yucatán y comencé de nuevo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Sin embargo, antes de poder indagar más, el teléfono de Mateo sonó. «Discúlpeme», dijo, retirándose al estudio para atender la llamada. Cuando regresó, su expresión había cambiado completamente. «Tengo que salir de viaje mañana temprano, un asunto urgente en Ciudad de México. Estaré fuera 3 días».
No se preocupe, cuidaré bien de la casa, aseguró Elena. Mateo asintió, pero parecía distante, como si su mente estuviera ya a kilómetros de distancia. Antes de irme, dejaré algo de dinero para los gastos. No es necesario, tengo todo lo que necesito aquí. Insisto, su tono no admitía réplica. Y Elena, si alguien pregunta por mí, preferiría que no mencionara dónde vivo exactamente. Valoro mi privacidad. La advertencia, pronunciada con voz suave pero firme, dejó a Elena con una sensación inquietante. ¿Qué temía Mateo? ¿De quién se estaba escondiendo? La respuesta llegaría mucho antes de lo que imaginaba. Al día siguiente, apenas unas horas después de que Mateo partiera hacia Ciudad de México, el timbre de la mansión sonó con insistencia. Elena dudó antes de abrir. Desde la ventana lateral, pudo distinguir un automóvil de lujo estacionado en la entrada. Un hombre de unos 45 años, vestido con traje caro y gafas de sol, esperaba impaciente en el porche. Cuando finalmente abrió la puerta, el hombre la miró con evidente sorpresa. «¿Mamá?», exclamó quitándose las gafas para revelar unos ojos idénticos a los suyos. Miguel Ángel, su hijo mayor, estaba frente a ella después de 3 meses de absoluto silencio. Capítulo 3. El tiempo pareció congelarse. Elena contempló a su primogénito como si fuera una aparición, incapaz de procesar que después de meses de llamadas sin respuesta y mensajes ignorados, Miguel Ángel apareciera así, de repente, en la puerta de la mansión de Mateo. «¿Qué haces aquí?», logró articular finalmente. Miguel Ángel ignoró la pregunta, su mirada escrutando el interior de la casa visible desde la puerta entreabierta. «La pregunta es, ¿qué haces tú aquí, mamá? Hemos estado buscándote por semanas». La mentira era tan evidente que Elena sintió una punzada de dolor en el pecho. «¿Buscándome? Intenté contactarte a ti y a tus hermanos durante meses. Todos cambiaron sus números, me bloquearon en redes sociales». «Tonterías», interrumpió él intentando entrar. Elena, en un acto reflejo que la sorprendió a sí misma, bloqueó el paso. Hubo un malentendido con las líneas telefónicas, un problema técnico, pero eso no importa ahora. «Necesito hablar con Calderón». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Conoces a don Mateo?». La expresión de Miguel Ángel se endureció. «¿Don Mateo? ¿Así lo llamas? Ese hombre es un manipulador. ¿Te ha contado quién es realmente o qué hizo?». «No está en casa», respondió Elena evadiendo la pregunta. «Y no creo que deba dejarte entrar si vienes con esa actitud». Miguel Ángel pareció genuinamente sorprendido por la firmeza de su madre. Durante toda su vida, Elena había sido la personificación de la docilidad, siempre cediendo ante los deseos de su esposo y, posteriormente, ante las exigencias de sus hijos. Verla ahora, plantada firmemente en el umbral, negándole la entrada, era algo completamente nuevo. «Mamá, no entiendes lo que está pasando», insistió bajando la voz. «Ese hombre te está usando para llegar a nosotros. Es peligroso». «¿Peligroso? ¿El hombre que me dio un techo cuando mis propios hijos me abandonaron?». La indignación crecía en su interior. «¿Sabes dónde estaba yo hace 3 semanas? Desmayándome de hambre frente a un banco con una orden de desalojo en la mano. ¿Dónde estabas tú entonces?». El rostro de Miguel Ángel mostró un destello de vergüenza rápidamente reemplazado por irritación. «Las cosas son más complicadas de lo que crees. Hay asuntos familiares que...». «¿Asuntos familiares?». La voz de Elena se elevó. «¿Qué asunto familiar justifica abandonar a tu madre de 72 años?». El sonido de otro automóvil interrumpió la discusión. Un taxi se detuvo detrás del vehículo de Miguel Ángel y de él descendió una mujer elegante de unos 40 años. Elena la reconoció inmediatamente. Carmen, su tercera hija. «¿Encontraste a mamá?», dijo Carmen, acercándose rápidamente. A diferencia de su hermano, ella abrazó a Elena con aparente afecto. «Estábamos tan preocupados». Elena se mantuvo rígida durante el abrazo. La falsedad era palpable. «Carmen, ¿tú también conoces a Mateo Calderón?», preguntó directamente. Los hermanos intercambiaron una mirada tensa. «Mamá», comenzó Carmen con voz suave, como si hablara con una niña, «necesitamos que recojas tus cosas y vengas con nosotros. No es seguro que estés aquí». «¿No es seguro? He pasado 3 semanas aquí.
y me he sentido más segura y respetada que en los últimos años de mi vida. Es un manipulador, insistió Miguel Ángel. Te está utilizando para su venganza personal. ¿Venganza? ¿De qué hablas? Carmen lanzó una mirada de advertencia a su hermano, pero era demasiado tarde. La curiosidad de Elena estaba despierta, y por primera vez en su vida, se negaba a ser tratada como una figura decorativa en la vida de sus hijos. Nada, corrigió Miguel Ángel incómodo. Solo ven con nosotros, por favor. Elena cruzó los brazos sobre el pecho. No iré a ninguna parte hasta que me expliquen qué está pasando. ¿Qué relación tienen ustedes con Mateo Calderón? ¿Por qué aparecen de repente después de meses de silencio? ¿Y qué es esa venganza que mencionaste? El silencio que siguió fue revelador. Sus hijos, acostumbrados a manipularla con facilidad, no sabían cómo manejar esta nueva versión de su madre. Si no quieren hablar, respetaré eso, continuó Elena. Pero entonces respeten ustedes mi decisión de quedarme aquí. ¿Te has vuelto loca?, espetó Miguel Ángel, perdiendo la compostura. ¿Prefieres quedarte con un extraño que con tu propia familia? ¿Familia?, repitió Elena con amargura. La familia no abandona, Miguel Ángel. La familia no cambia números de teléfono ni bloquea a una madre anciana. La familia no aparece solo cuando le conviene. Carmen, siempre la diplomática, intervino. Mamá, cometimos errores, lo reconocemos, pero ahora estamos aquí y queremos arreglar las cosas. ¿Y qué hay de Isabel, Raúl, Javier y Lucía? También quieren arreglar las cosas. Ellos, Carmen dudó, ellos vendrán pronto. Estamos todos preocupados. Qué coincidencia que su preocupación surgiera exactamente cuando me mudé con Mateo Calderón, observó Elena con una claridad que sorprendió a sus hijos. Algo había cambiado en ella. La desesperación y el abandono habían forjado una nueva fuerza en su interior. Mamá, intentó una última vez Miguel Ángel. Por favor, confía en nosotros. Confiaré en ustedes cuando me digan la verdad, respondió ella simplemente. Ya hasta entonces esta conversación ha terminado, y por primera vez en su vida, Elena Fuentes cerró la puerta en la cara de sus hijos, sintiendo una mezcla extraña de dolor y liberación. Desde la ventana, observó cómo discutían acaloradamente en el jardín antes de finalmente marcharse. Sabía que esto no había terminado, que volverían, pero también sabía que algo fundamental había cambiado en ella. Cuando regresó a la casa de huéspedes, notó que su mano temblaba, no de miedo, sino de adrenalina. 72 años había tardado en plantarse firmemente, en exigir respeto. Era una sensación nueva, aterradora y embriagadora a la vez. Con determinación renovada, sacó la carta que había encontrado y la releyó cuidadosamente. Luego, contra todo lo que le habían enseñado sobre respetar la privacidad ajena, se dirigió al estudio de Mateo. Necesitaba respuestas y presentía que allí las encontraría. Capítulo 4. El estudio de Mateo Calderón, un espacio sobrio decorado con libros antiguos y arte yucateco, guardaba la pulcritud de un hombre metódico. Elena dudó en el umbral, su educación tradicional, librando una batalla contra su necesidad de verdad. Finalmente, la segunda venció. Con cuidado comenzó a revisar los documentos del escritorio. Facturas, contratos, nada relevante, hasta que en el segundo cajón encontró una carpeta etiquetada simplemente como Caso F.O. Fuentes Ordóñez. Sus hijos. Con el corazón latiendo fuertemente, abrió la carpeta. Lo primero que vio fue una fotografía antigua. Un Mateo 20 años más joven, sonriente junto a una mujer hermosa y un niño pequeño, frente a un edificio que llevaba el logotipo de Industrias Calderón. Debajo había recortes de periódicos. El primero, con fecha de 2005, tenía un titular impactante. Industrias Calderón se declara en quiebra tras perder millonario juicio. El artículo detallaba cómo la empresa, dedicada a la fabricación de equipos médicos, había sido demandada por supuesta negligencia en sus productos, resultando en daños a pacientes. El segundo recorte, de un periódico financiero, profundizaba. La familia Fuentes recibirá indemnización récord tras demostrar negligencia médica. La fotografía mostraba a sus 6 hijos, mucho más jóvenes, junto a su difunto esposo Ramón y ella misma. Elena se llevó la mano a la boca.
Ella aparecía en esa fotografía, pero no recordaba el momento. ¿Cómo era posible? Siguió leyendo febrilmente. Un tercer artículo narraba el colapso de Mateo Calderón. Empresario lo pierde todo. Esposa fallece en accidente tras escándalo financiero. La imagen mostraba los restos de un automóvil destrozado. La revelación golpeó a Elena como una ola helada. Mateo Calderón era el hombre cuya vida había sido destruida por una demanda de su familia. Una demanda que, según estos documentos, había otorgado a sus hijos una indemnización millonaria 20 años atrás. ¿Dónde había estado ese dinero cuando ella vivía en la miseria? ¿Por qué nunca supo de esa demanda a pesar de aparecer en las fotografías? Más preguntas surgían mientras continuaba revisando los documentos. El último papel en la carpeta era una lista: propiedades, empresas y cuentas bancarias a nombre de cada uno de sus hijos. Miguel Ángel, 2 residencias en Ciudad de México, acciones en empresas farmacéuticas. Raúl, una constructora en Monterrey. Carmen e Isabel, una cadena de boutiques de lujo en Mérida. Javier, complejos turísticos en Cancún. Lucía, una clínica estética en Guadalajara. Todos, sin excepción, millonarios, y ella, su madre, abandonada y desmayándose de hambre en la puerta de un banco. Veo que ha encontrado lo que buscaba. La voz de Mateo desde la puerta la sobresaltó. No lo había escuchado regresar. Yo lo siento, balbuceó, aunque la disculpa sonaba hueca incluso para ella misma. No sentía haber buscado la verdad, sentía no haberla conocido antes. Mateo entró lentamente y se sentó frente a ella, al otro lado del escritorio. No parecía enojado, sino resignado. Debí contárselo desde el principio, admitió, pero temía su reacción. Quería conocerla primero, entender qué clase de persona era realmente. ¿Y qué clase de persona cree que soy?, preguntó Elena, con la carpeta aún abierta entre ambos. Una víctima, igual que yo, señaló los documentos. Sus hijos utilizaron su nombre en esa demanda. La presentaron como testigo clave sin que usted supiera los detalles reales. ¿Recuerda haber firmado documentos hace 20 años, documentos que su esposo Ramón le aseguraba que eran solo formalidades? Un recuerdo nebuloso emergió en la mente de Elena. Ramón pidiéndole que firmara papeles, diciéndole que no se preocupara por los detalles. Cosas de negocios, decía siempre. Mi esposa Daniela tenía 32 años cuando murió, continuó Mateo, su voz cargada de un dolor antiguo pero vivo. Nuestro hijo Sebastián, apenas 5. El día que perdimos el juicio, ella salió conduciendo, destrozada. El accidente, su voz se quebró. Los perdí a ambos el mismo día que perdí mi empresa, mi reputación y mi futuro. ¿Y me culpa a mí?, susurró Elena, lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Lo hice durante años, confesó él, hasta que investigué más a fondo y descubrí que usted también era una víctima. Su nombre fue utilizado, su firma falsificada en algunos documentos. Usted nunca supo que el caso contra mi empresa era fraudulento, basado en evidencias manipuladas por su esposo y sus hijos. ¿Fraudulento?, repitió Elena, intentando asimilar la magnitud de lo que escuchaba. Los supuestos pacientes afectados por nuestros equipos médicos fueron sobornados para mentir. Los informes técnicos alterados. Su esposo, Ramón, que trabajaba en el hospital donde se usaban nuestros equipos, orquestó todo. Elena cerró los ojos, las piezas encajando dolorosamente. Ramón siempre había sido ambicioso, obsesionado con dar a sus hijos oportunidades que él nunca tuvo. Pero de ahí a orquestar una estafa de esta magnitud. ¿Por qué me buscó?, preguntó finalmente. ¿Venganza? Mateo guardó silencio por unos segundos. Al principio sí, admitió. Cuando la vi en el banco supe quién era inmediatamente. He investigado a su familia durante años. Pensé que sería poética justicia, ganarme su confianza para llegar a sus hijos. ¿Y ahora? Ahora veo que somos más parecidos de lo que imaginaba, ambos traicionados por quienes debían protegernos. Mateo extendió su mano sobre el escritorio, no para tocarla, sino como un gesto de paz. Le ofrezco un trato. Ayúdeme a exponer la verdad, y le prometo que sus hijos enfrentarán la justicia, pero usted quedará protegida.
Elena contempló la mano extendida, la oferta implícita. Durante toda su vida había sido leal a su familia, había justificado comportamientos inexcusables, había perdonado lo imperdonable. Mis hijos estuvieron aquí hoy, dijo en lugar de responder directamente. Miguel Ángel y Carmen querían que me fuera con ellos. La expresión de Mateo se tensó. ¿Qué les dijo? Que no iría a ninguna parte hasta conocer la verdad. Elena cerró la carpeta y la deslizó hacia él. Y ahora la conozco, o al menos parte de ella. ¿Y su decisión? Elena pensó en sus 6 hijos, en cómo los había criado con amor infinito, en cómo había justificado cada uno de sus errores. Pensó en Ramón, el hombre con quien compartió 3 décadas, padre de sus hijos y aparentemente arquitecto de una estafa que destruyó vidas inocentes. Pensó en la mujer y el niño de la fotografía, cuyos futuros habían sido arrebatados por la ambición de su familia. Y por primera vez, pensó en sí misma, en la mujer que había pasado su vida entera sirviendo a otros, solo para terminar abandonada cuando ya no resultaba útil. La verdad, dijo finalmente estrechando la mano de Mateo. Elijo la verdad, cueste lo que cueste. Capítulo 5. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma tensa, como el silencio que precede a una tormenta. Elena continuó con sus tareas domésticas, pero cada acción estaba ahora impregnada de un nuevo propósito. Ya no era simplemente una mujer mayor buscando sobrevivir, era una guerrera preparándose para la batalla más difícil de su vida, enfrentar la verdad sobre su propia familia. Mateo regresó a su rutina habitual, pero las conversaciones entre ambos adquirieron una nueva profundidad. Cada noche, después de la cena, compartían detalles, conectaban piezas del rompecabezas que habían permanecido dispersas durante 2 décadas. Su esposo Ramón trabajaba como administrador en el Hospital San Cristóbal cuando comenzó todo, explicó Mateo una noche, mientras revisaban documentos antiguos en el estudio. Mi empresa, Industrias Calderón, había ganado la licitación para equipar el nuevo pabellón de cardiología. Equipos de última generación, una inversión millonaria. Ramón nunca mencionó esto, murmuró Elena, recordando aquellos años. Solo hablaba de proyectos importantes y contactos poderosos. El contrato representaba el mayor éxito de mi empresa hasta entonces, pero 3 meses después de la instalación comenzaron a surgir denuncias. Pacientes supuestamente afectados por fallos en nuestros equipos. ¿Realmente fallaron los equipos?, preguntó Elena. Mateo negó con la cabeza. Imposible. Pasaron todas las certificaciones internacionales. Lo que descubrí años después, demasiado tarde, es que fueron saboteados. Pequeñas modificaciones, imposibles de detectar a simple vista, que causaban lecturas erróneas. Elena se estremeció. ¿Y cree que Ramón estuvo involucrado en ese sabotaje? No lo creo, lo sé. Tengo testimonios obtenidos años después de técnicos que vieron a su esposo manipulando los equipos durante revisiones rutinarias. Mateo la miró con compasión. Sé que es duro escuchar esto. No es fácil, admitió Elena, pero necesito saberlo todo. El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Eran casi las 9 de la noche, una hora inusual para visitas. Desde la ventana del estudio, vieron no uno sino 3 automóviles estacionados en la entrada. Elena reconoció inmediatamente a los recién llegados. Todos sus hijos, reunidos por primera vez en meses. Están todos, susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Los 6. Mateo se tensó visiblemente. No tiene que enfrentarlos ahora. Podemos llamar a seguridad. Elena negó con la cabeza. No. Es hora de confrontar la verdad. Se irguió adoptando una postura que parecía añadir centímetros a su estatura. Pero lo haremos a mi manera. Bajaron juntos a recibir a los visitantes. En el porche esperaban 6 adultos bien vestidos, con expresiones que oscilaban entre la preocupación fingida y la irritación mal disimulada. «Mamá», avanzó Lucía la menor, intentando abrazarla. Elena dio un paso atrás, evitando el contacto. La sorpresa en el rostro de su hija fue evidente. «Pasen», dijo secamente. «Todos». El grupo entró en silencio a la sala principal, una estancia amplia decorada con sobriedad elegante.
Elena notó cómo sus hijos observaban cada detalle, evaluando, calculando. «Señor Calderón», saludó Raúl con frialdad. «Qué sorpresa encontrarlo aquí. Pensábamos que estaría en Ciudad de México». «Evidentemente sus informantes necesitan actualizarse», respondió Mateo con igual frialdad. La tensión era palpable. Elena tomó asiento en el sillón principal, una posición que tradicionalmente habría ocupado Mateo como dueño de la casa. El gesto no pasó desapercibido para nadie. «¿A qué debo el honor de esta visita familiar?», preguntó con un tono que nunca habían escuchado de ella, firme, casi sarcástico. Los hermanos intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, Miguel Ángel tomó la palabra. «Venimos a llevarte a casa, mamá. Esta situación es inapropiada». «Inapropiada», repitió Elena. «¿Más inapropiada que abandonar a su madre durante meses? ¿Más inapropiada que bloquear mis llamadas mientras me desalojaban por no poder pagar la renta?» «Hubo un malentendido», intervino Isabel, siempre la mediadora. «Pensamos que estabas con Carmen. Ella creyó que estabas con Javier». «Mentira», cortó Elena, sorprendiendo a todos. «He encontrado la verdad, o al menos parte de ella». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Javier, el quinto hijo, fue el primero en reaccionar. «No sé de qué estás hablando, mamá, pero es evidente que este hombre te ha llenado la cabeza de ideas extrañas». «¿Ideas extrañas?», como el hecho de que todos ustedes recibieron una indemnización millonaria hace 20 años, producto de una demanda fraudulenta contra las empresas de don Mateo, como el hecho de que usaron mi nombre y mi firma sin mi conocimiento real, como el hecho de que son millonarios mientras yo mendigaba por comida». La palidez en los rostros de sus hijos fue la única confirmación que necesitaba. «Mamá», intentó Carmen, «las cosas no son tan simples. Papá quería protegerte, mantenerte al margen de asuntos complicados». «¿Protegerme? ¿O usarme?» «Mi firma está en esos documentos, Carmen. Mi testimonio fue clave en ese juicio. Excepto que nunca supe exactamente lo que estaba testificando». «Eras ingenua, mamá», espetó Raúl con desprecio. «Siempre lo fuiste. Papá hacía lo que tenía que hacer para asegurar nuestro futuro». «¿A costa de vidas inocentes?». Elena señaló a Mateo. Su esposa y su hijo de 5 años murieron por las consecuencias de esa estafa. «Accidentes ocurren», respondió Miguel Ángel con frialdad. «No somos responsables de cómo la gente maneja sus tragedias». La crueldad de la respuesta dejó a Elena sin aliento. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo podían ser los niños que ella había criado? «¿Qué quieren realmente?», preguntó Mateo, interviniendo por primera vez. «No han venido por preocupación filial, eso es evidente». Lucía, quien había permanecido callada, dio un paso adelante. «Queremos que dejes esta venganza enfermiza. Nuestra madre no tiene nada que ver con lo que pasó». «Por el contrario», respondió Mateo, «su madre es quizás la única de ustedes que merece redención, la única que fue utilizada sin su conocimiento». «¿Y por eso la secuestraste?», acusó Javier. «¿Para manipularla contra nosotros?». «¿Secuestrarla?». Mateo soltó una risa amarga. «La encontré desmayándose de hambre mientras ustedes disfrutaban de sus mansiones y empresas. ¿Dónde estaban cuando su casero la desalojó? ¿Dónde estaban cuando tenía que elegir entre medicinas y comida?». El golpe dio en el blanco. Incluso los más duros de los hermanos parecieron momentáneamente avergonzados. «Lo que queremos», retomó Miguel Ángel, ignorando las acusaciones, «es que nuestra madre venga con nosotros y que usted detenga cualquier investigación o acción legal que esté preparando». «¿O qué?», desafió Mateo. «O tendremos que tomar medidas para proteger a nuestra familia», respondió Miguel Ángel, la amenaza apenas velada en sus palabras. Elena se puso de pie lentamente, captando la atención de todos. «Yo también quiero proteger a mi familia», dijo con voz clara, «lo que queda de ella. Y en este momento la única persona que ha demostrado verdadero respeto por mí está sentada junto a mí», señaló a Mateo. «Ustedes no son los hijos que crié. No reconozco a las personas que veo frente a mí». «Mamá, estás confundida», insistió Carmen. «No, por primera vez en mi vida veo con claridad». Elena se acercó a la puerta, abriéndola en un gesto inequívoco. «Y lo que veo me rompe el corazón.
Ahora, por favor, retírense de esta casa. No puedes estar hablando en serio, protestó Isabel. Nunca he hablado más en serio en mi vida, respondió Elena. Váyanse. Cuando estén listos para decir la verdad, para asumir responsabilidad por sus acciones, entonces podremos hablar. Uno a uno, sus hijos abandonaron la casa, lanzando miradas de incredulidad, rabia y, en el caso de Lucía, quizás un atisbo de remordimiento. Miguel Ángel fue el último en salir. Esto no ha terminado, advirtió desde la puerta. No, concordó Elena. Apenas está comenzando. Capítulo 6. A la mañana siguiente, Elena despertó con una sensación extraña. Ligereza. Como si un peso invisible que había cargado durante décadas se hubiera aligerado. No había desaparecido completamente. El dolor de enfrentar la verdad sobre sus hijos seguía ahí. Pero ahora podía respirar sin que la aplastara. Preparó el desayuno como cada día, pero esta vez añadió un toque especial. Chirmole, un platillo yucateco que su abuela le había enseñado a preparar. Era laborioso, requería tiempo y dedicación, pero el resultado valía la pena. Mientras las especias liberaban su aroma, Elena reflexionaba sobre cómo esta receta representaba su vida. Un proceso largo, a veces doloroso, pero que eventualmente revelaba sabores profundos y complejos. Mateo apareció en la cocina, sorprendido por el festín que lo esperaba. ¿Celebramos algo?, preguntó, intrigado por el elaborado desayuno. La verdad, respondió ella simplemente. Por amarga que sea, libera. Compartieron la comida en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por comentarios sobre los planes del día. Fue durante ese desayuno que Elena tomó otra decisión importante. Quiero visitar la tumba de Ramón, anunció repentinamente. Mateo la miró sorprendido. ¿Estás segura? No tiene que hacerlo. Necesito confrontarlo, aunque sea simbólicamente. Necesito decirle lo que ahora sé. Así fue como esa tarde, 5 años después del fallecimiento de Ramón Ordóñez, Elena se encontró frente a su lápida en el Cementerio General de Mérida. Mateo la había llevado, pero se mantuvo a distancia, respetando su privacidad. La tumba, ornamentada y bien cuidada, pagada seguramente con el dinero de la estafa, contrastaba con la simplicidad que Ramón siempre había predicado en vida. Esposo y padre ejemplar, rezaba la inscripción. Mentiras hasta en la muerte, murmuró Elena, acariciando las letras grabadas en el mármol frío. ¿Por qué, Ramón? Teníamos lo suficiente. No éramos ricos, pero nuestros hijos nunca pasaron hambre, tuvieron educación, oportunidades. El silencio del cementerio fue su única respuesta. ¿Valió la pena destruir la vida de personas inocentes para que nuestros hijos pudieran tener mansiones y empresas? ¿Para convertirlos en las personas frías y calculadoras que son hoy? Una brisa suave movió las flores que había traído, como si la naturaleza intentara responder a sus preguntas imposibles. Te amé, Ramón. Durante 30 años, te amé con toda mi alma. Justifiqué tus ausencias, tus secretos, tus cambios de humor. Siempre pensé que hacías lo mejor para nuestra familia. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero lo que hiciste, lo que nos hiciste hacer a todos, eso no es amor, es ambición enferma. Se arrodilló junto a la tumba, dejando que el dolor fluyera libremente. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando sintió una mano gentil en su hombro. Mateo le ofrecía un pañuelo. Lo siento, dijo él, no por traerla, sino por todo. Nadie merece descubrir algo así. Elena tomó el pañuelo y secó sus lágrimas. ¿Sabe qué es lo más triste? Que incluso ahora, conociendo la verdad, una parte de mí quiere justificarlo. Quiere creer que lo hizo por amor, no por avaricia. El amor puede ser la justificación más peligrosa, reflexionó Mateo. En su nombre se cometen los peores actos. De regreso a la casa, el teléfono de Elena, un modelo básico que Mateo le había comprado para emergencias, sonó inesperadamente. El número era desconocido. Diga, respondió con cautela. Mamá, soy yo, Lucía. La voz de su hija menor sonaba diferente, casi quebrada. Necesito verte. A solas. Elena miró a Mateo, quien asintió en silencio, comprendiendo la importancia del momento. ¿Dónde? El Parque Santa Lucía, en 1 hora.
Por favor, ven sola. La Plaza Santa Lucía, con sus bancas de hierro forjado y sus árboles centenarios, era uno de los lugares favoritos de Elena en el centro histórico de Mérida. Ahí había llevado a sus hijos cuando eran pequeños, les había comprado marquesitas y helados, había escuchado sus risas despreocupadas. Lucía ya la esperaba, sentada en una banca apartada. A sus 38 años era la imagen de la elegancia, cabello perfectamente arreglado, ropa de diseñador, joyas discretas pero costosas. Sin embargo, algo en su mirada revelaba una grieta en esa fachada de perfección. «Gracias por venir», dijo, abrazando brevemente a su madre. El gesto, aunque distante, parecía más sincero que los intentos de Carmen la noche anterior. «¿Por qué querías verme?», preguntó Elena yendo directamente al grano. Lucía respiró profundamente. «Porque no puedo seguir viviendo así. La culpa me está destruyendo». «¿Culpa por qué exactamente? ¿Por abandonarme o por algo más?» «Por todo». Lucía bajó la mirada. «Por lo que hicimos hace 20 años. Por lo que te hicimos a ti. Por lo que le hicimos a ese hombre y su familia». Elena se sentó junto a ella, esperando. Sabía que este momento era crucial, que debía dejar que su hija encontrara sus propias palabras. «Yo tenía 18 años cuando papá nos involucró en el plan», comenzó Lucía. Miguel Ángel y Raúl ya trabajaban con él en el hospital. Carmen e Isabel estudiaban Derecho, perfectas para los aspectos legales. Javier y yo éramos los más jóvenes, pero papá decía que necesitaba a toda la familia unida. ¿Unida para qué exactamente? Para lo que él llamaba el golpe de nuestras vidas. Me dijo que había encontrado una oportunidad única, una empresa con equipos defectuosos, pacientes afectados, un caso claro de negligencia corporativa. Lucía hizo una pausa. Lo que no nos dijo al principio es que él mismo había saboteado esos equipos. Elena cerró los ojos, el dolor de la confirmación atravesándola. Cuando lo descubrimos, ya estábamos demasiado involucrados. Miguel Ángel y Raúl habían ayudado con el sabotaje. Carmen e Isabel habían preparado documentos legales fraudulentos. Javier y yo habíamos reclutado a supuestos pacientes afectados. ¿Y yo? ¿Cuál fue mi papel? Lucía pareció encogerse. Necesitábamos un testigo incuestionable, alguien cuya integridad nadie pudiera dudar. Una madre de familia, esposa del respetado administrador, sin antecedentes, sin motivos ocultos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te usamos, mamá. Te hicimos firmar declaraciones que no leíste. Te preparamos para un testimonio que creías genuino. Pero yo nunca estuve en un tribunal», protestó Elena, confundida. «No fue necesario. Tu declaración jurada fue suficiente. El abogado de Calderón, viendo la contundencia de las pruebas y tu testimonio, aconsejó llegar a un acuerdo extrajudicial. 15 millones de pesos para evitar un escándalo mayor». Elena sintió náuseas. ¿Y después? ¿Qué pasó con ese dinero? Papá lo distribuyó. 2 millones para cada uno de nosotros, 3 para él. Dijo que era nuestra herencia anticipada. Con ese capital inicial todos comenzamos nuestros negocios. Miguel Ángel sus clínicas, Raúl su constructora, Carmen e Isabel sus boutiques. Y todos prosperaron, completó Elena, mientras la familia Calderón quedaba destruida. Lucía asintió, incapaz de sostener la mirada de su madre. No supimos de la muerte de su esposa e hijo hasta después. Para entonces ya habíamos gastado el dinero, iniciado nuestras vidas. Papá dijo que era una tragedia lamentable, pero no nuestra responsabilidad directa. ¿Y lo creíste? Quería creerlo, confesó Lucía. Nos convencimos de que éramos víctimas de las circunstancias, que lo hecho estaba, que mirar hacia adelante era lo único sensato. ¿Y cuando Ramón murió? ¿Por qué me abandonaron entonces? Un nuevo dolor atravesó el rostro de Lucía, porque empezaste a hacer preguntas sobre el dinero de papá, sobre propiedades que no sabías que tenía. Comenzaste a revisar documentos antiguos. Miguel Ángel entró en pánico. Dijo que eras un riesgo, que si descubrías la verdad y tu conciencia te llevaba a confesarlo todo, lo perderíamos todo. Así que decidieron cortar todo contacto, concluyó Elena. Borrarme de sus vidas. Fue idea de Miguel Ángel. Dijo que era temporal, solo hasta que entraran en razón. Lucía parecía genuinamente avergonzada.
Javier propuso internarte en una residencia para ancianos. Isabel sugirió mudarte a otra ciudad, pero la idea de simplemente desaparecer, de dejarte sin manera de contactarnos, fue la que prevaleció. ¿Y ahora qué, Lucía? ¿Por qué esta confesión repentina? Porque no puedo más. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Porque cada noche veo a ese niño de 5 años en mis pesadillas. Porque el dinero, las propiedades, el éxito, nada de eso llena el vacío que siento. Tomó las manos de su madre. Y porque te extraño, mamá. Te extraño tanto que duele. Elena contempló a su hija menor, buscando en ella a la niña que una vez había sido, sensible, compasiva, la más parecida a ella de todos sus hijos. ¿Los demás saben que estás aquí? Lucía negó con la cabeza. Me matarían si lo supieran, especialmente Miguel Ángel. Está obsesionado con mantener el secreto. Desde que descubrió que Calderón había regresado a Mérida y comenzado a investigarnos, ha estado paranoico. ¿Y qué esperas que haga con esta información, Lucía? ¿Perdonarte? ¿Olvidar lo que hicieron? No, respondió ella con sorprendente firmeza. Espero que hagas lo correcto, lo que siempre nos enseñaste a hacer aunque nosotros lo olvidáramos. Elena sintió que algo se rompía y sanaba simultáneamente en su interior. Su hija menor, la última en quien esperaba encontrar redención, le estaba pidiendo que hiciera lo correcto, no por ella, sino por la verdad. Habrá consecuencias, advirtió, legales, financieras, sociales. Lo sé, asintió Lucía. Estoy preparada para afrontarlas. Es lo mínimo que puedo hacer. Mientras el sol comenzaba a descender sobre la Plaza Santa Lucía, madre e hija permanecieron sentadas en silencio, unidas por una verdad dolorosa, pero liberadora. Una verdad que, como el chirmole que Elena había preparado esa mañana, dejaba un sabor intenso que permanecía mucho después de ser probado. Capítulo 7. En los días siguientes, Elena experimentó una montaña rusa emocional. La confesión de Lucía había confirmado sus peores sospechas, pero también había abierto una pequeña ventana de esperanza. Si uno de sus hijos podía reconocer sus errores, quizás no todo estaba perdido. Mateo, por su parte, no ocultó su escepticismo cuando Elena le contó sobre el encuentro. Podría ser una trampa, advirtió, una estrategia para ganar su confianza y obtener información sobre nuestros planes. La conozco, Mateo. Es mi hija. Vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. También es hija de Ramón, le recordó él con gentileza. Y lleva 20 años viviendo de un dinero manchado con sangre. A pesar de sus dudas, Mateo respetó la decisión de Elena de mantener contacto con Lucía. Acordaron encuentros discretos, cafés en el centro histórico, breves paseos por parques públicos. Cada conversación revelaba más detalles sobre la intrincada red de mentiras que Ramón y sus hijos habían tejido durante 2 décadas. Miguel Ángel fue el más entusiasta, reveló Lucía durante uno de estos encuentros. Papá lo consideraba su heredero natural, su mano derecha. Juntos planearon cada detalle del sabotaje. ¿Y los demás?, preguntó Elena, aunque cada respuesta era una nueva puñalada a su corazón materno. Raúl siguió a Miguel Ángel como siempre lo hacía. Carmen e Isabel aportaron el conocimiento legal para evitar rastros. Javier sedujo a una enfermera para obtener acceso a áreas restringidas. ¿Y tú? Lucía bajó la mirada. Me encargué de los pacientes, universitarios necesitados de dinero, dispuestos a fingir síntomas a cambio de una compensación. Les enseñé qué decir, cómo actuar frente a los abogados. Mientras más aprendía Elena sobre la conspiración, más clara se volvía su resolución. Esto no se trataba solo de Mateo Calderón o de su familia destruida. Se trataba de justicia, de verdad, de redención. Una mañana, mientras tomaban café en el jardín, Elena finalmente verbalizó su decisión. Quiero testificar. Quiero contar mi parte de la historia ante quien sea necesario. Mateo la observó con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Está completamente segura? Enfrentará a sus hijos en tribunales. Su nombre aparecerá en periódicos. Será doloroso. Ya estoy sufriendo, respondió ella con serenidad. Al menos este sufrimiento tendrá propósito. Esa misma tarde, recibieron la visita del licenciado Enrique Guzmán,
un abogado de prestigio recomendado por los asesores legales de Mateo. Alto, de expresión seria pero amable, escuchó atentamente mientras Elena relataba todo lo que había descubierto. «Es un caso complejo», concluyó después de horas de conversación y notas detalladas. «Han pasado 20 años, lo que complica algunos aspectos. Pero con su testimonio, las evidencias que el señor Calderón ha recopilado y la declaración de su hija Lucía, podemos presentar una demanda sólida por fraude procesal y estafa». «¿Qué consecuencias enfrentarían mis hijos?», preguntó Elena, necesitando estar preparada para lo que vendría. «Potencialmente penas de prisión para los directamente involucrados en el sabotaje, su esposo, quien ya falleció, y quienes lo ayudaron. Restitución económica para el señor Calderón. Sus empresas y propiedades podrían ser embargadas para cubrir la indemnización. ¿Y yo?». El abogado la miró con compasión. «Usted es técnicamente una víctima, doña Elena. Sin embargo, como apareció como testigo en el caso original, deberá explicar su participación. Si podemos demostrar que fue manipulada y que no conocía la verdadera naturaleza de los documentos que firmó, las consecuencias legales serían mínimas o inexistentes». Lo que el licenciado Guzmán no mencionó, pero todos sabían, eran las consecuencias emocionales, el precio que Elena pagaría por enfrentarse a sus propios hijos. No tuvieron que esperar mucho para ver la primera reacción. Apenas 2 días después de iniciar los trámites legales, Isabel apareció en la puerta de la mansión. A diferencia de la visita anterior, venía sola y su expresión no mostraba ira sino derrota. «Tenemos que hablar», dijo simplemente cuando Elena la recibió. La guió hasta el jardín trasero, donde podrían conversar con privacidad. Isabel, siempre la más pragmática de sus hijas, no perdió tiempo en rodeos. «Recibimos notificación de la demanda», comenzó. «Miguel Ángel está furioso. Dice que nos traicionaste, que te vendiste a Calderón». «¿Traicionarlos? ¿Cómo exactamente? ¿Contando la verdad?». Isabel suspiró pasando una mano por su cabello perfectamente arreglado. «La verdad es subjetiva, mamá. Hicimos lo que creímos necesario en ese momento. ¿Sabotear equipos médicos? ¿Falsificar testimonios? ¿Destruir una empresa honesta? ¿Causar indirectamente la muerte de una mujer y su hijo?». Elena enumeró los crímenes con voz firme. «No hay subjetividad en eso, Isabel. Son hechos. Éramos jóvenes», intentó justificar. «Papá nos convenció de que Calderón era un empresario corrupto que vendía equipos defectuosos. No supimos toda la verdad hasta que fue demasiado tarde. Y después, los 20 años siguientes, ¿también eras demasiado joven para hacer lo correcto?». Isabel guardó silencio, incapaz de sostener la mirada acusadora de su madre. «¿Sabes por qué estoy haciendo esto?», continuó Elena. «No por venganza, no por dinero. Lo hago porque es lo correcto, porque es lo que siempre les enseñé a hacer, aunque evidentemente falté en transmitir esa lección». «Miguel Ángel dice que tenemos que luchar», murmuró Isabel, «que debemos contratar a los mejores abogados, negar todo. ¿Y tú qué dices?». La pregunta pareció sorprender a Isabel. Durante toda su vida había seguido lo que otros decidían. Primero su padre, luego su hermano mayor. «Yo», titubeó, «estoy cansada, mamá. Cansada de vivir con este secreto, de mirar sobre mi hombro, de preguntarme cuándo todo se derrumbará». «Ya está derrumbándose», señaló Elena. «La única pregunta es si estarás bajo los escombros o ayudarás a limpiarlos». Isabel la miró con nuevos ojos, como si estuviera viendo a esta versión de su madre por primera vez. Firme, resuelta, inquebrantable. «Lucía ya eligió su lado, ¿verdad?», preguntó, aunque parecía conocer la respuesta. «Por eso ha estado tan distante en las reuniones familiares». Elena no confirmó ni negó. Protegería a Lucía mientras pudiera. «¿Qué quieres de mí, mamá?», preguntó finalmente Isabel. «La verdad, tu testimonio, unirte a Lucía y a mí en el lado correcto de esta historia». «¿A cambio de qué?». Elena sonrió tristemente. «Ahí está la diferencia entre nosotras, hija. Yo no estoy negociando. No ofrezco nada a cambio, excepto la oportunidad de hacer lo correcto, de redimirte». Isabel se levantó, visiblemente conmovida pero indecisa. «Necesito tiempo para pensar». «No tenemos mucho», advirtió Elena.
Los abogados presentarán los documentos completos en 3 días. Mientras Isabel se alejaba por el jardín, Elena se preguntó si acababa de ganar una aliada o perder definitivamente a otra hija. La respuesta llegó antes de lo esperado. Esa misma noche, cuando Mateo y Elena cenaban en silencio, el timbre sonó nuevamente. Esta vez, en la puerta no estaba solo Isabel, sino también Carmen. «Hemos tomado una decisión», anunció Carmen, siempre la portavoz. «Testificaremos, contaremos todo lo que sabemos». El alivio que inundó a Elena fue tan intenso que sus piernas temblaron. Mateo la sostuvo discretamente por el codo. «Miguel Ángel y Raúl», comenzó a preguntar. «No lo saben», interrumpió Isabel. «Y cuando lo sepan, no será bonito. Ya han amenazado a Lucía, sospechaban que estaba en contacto contigo. ¿Está ella bien?», preguntó Elena, preocupada. «Sí, pero tuvo que mudarse temporalmente. Está en un hotel bajo nombre falso». Mateo, quien había observado el intercambio en silencio, finalmente habló. «¿Por qué este cambio repentino? ¿Qué las convenció?». Carmen e Isabel intercambiaron miradas antes de que Carmen respondiera. «Encontramos los diarios de papá. Los guardaba en una caja fuerte en su oficina. Cuando murió, Miguel Ángel se apropió de ellos, pero nunca nos permitió verlos. Ayer Isabel y yo, digamos que tomamos prestada su llave». «¿Y?», presionó Elena. «Papá lo documentó todo», reveló Isabel. «Cada paso del plan, cada sabotaje, cada mentira. Estaba orgulloso de ello. Lo consideraba su obra maestra. Pero lo más revelador», continuó Carmen, «fue lo que escribió sobre ti, mamá. Cómo te manipulaba, cómo se reía de tu confianza ciega, cómo presumía de poder hacerte firmar cualquier cosa con solo una sonrisa y una mentira piadosa». El dolor atravesó a Elena como un relámpago. 30 años de matrimonio reducidos a manipulación y burla. «Los diarios también mencionan el accidente de la esposa de Calderón», añadió Isabel. «Papá escribió, un desafortunado efecto colateral, lamentable, pero no inesperado. Las personas débiles se rompen bajo presión». Mateo cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. Elena colocó una mano sobre la suya, ofreciendo un silencioso apoyo. «¿Dónde están esos diarios ahora?», preguntó. «A salvo», respondió Carmen. «Hicimos copias. El original sigue en la caja fuerte de Miguel Ángel, pero si intenta destruirlo, tenemos respaldo». «El licenciado Guzmán querrá verlos», comentó Mateo, recuperando su compostura profesional. «Son evidencia crucial». «Los entregaremos mañana», aseguró Isabel, «junto con nuestras declaraciones completas». Mientras sus hijas se preparaban para marcharse, Elena sintió una necesidad imperiosa de preguntarles algo que la atormentaba. «¿Por qué me abandonaron? Después de todo lo que hicieron, de todo el dinero que obtuvieron, ¿por qué dejarme en la miseria?». El silencio que siguió fue pesado, cargado de vergüenza. «Fue idea de Miguel Ángel», confesó finalmente Carmen. «Dijo que eras un cabo suelto, que estabas haciendo demasiadas preguntas después de la muerte de papá, que si descubrías la verdad podrías arruinarnos. Javier sugirió internarte en una residencia para ancianos», añadió Isabel, «donde pudiéramos controlarte. Pero Miguel Ángel dijo que era demasiado riesgo, que era mejor cortar todo contacto». «¿Y ustedes aceptaron?», preguntó Elena, incrédula ante tanta frialdad. «No nos enorgullece», respondió Carmen con la mirada baja. «Nos dijimos que estarías bien, que tenías tu pensión, que la casera te apreciaba». «Mentiras convenientes», concluyó Elena, «como las que Ramón les enseñó a fabricar». Sus hijas no respondieron. No había respuesta posible que justificara lo injustificable. Cuando finalmente se marcharon, Elena se derrumbó en el sillón abrumada por las revelaciones. Mateo se sentó a su lado, ofreciéndole un vaso de agua. «3 aliadas», comentó, intentando encontrar algo positivo. «Es más de lo que esperábamos». «Y 3 enemigos», respondió ella pensando en Miguel Ángel, Raúl y Javier. «3 hijos que me odiarán para siempre por esto». «Ellos tomaron su decisión hace mucho tiempo», le recordó Mateo con gentileza. «Cuando eligieron el dinero sobre la verdad, cuando eligieron abandonarla». Elena asintió bebiendo lentamente. «Sabes, durante toda mi vida he sido la esposa de alguien, la madre de alguien.
siempre definida por mis relaciones con otros. Quizás ya es hora de que sea simplemente Elena, una mujer que elige la verdad sin importar el costo. Mateo la miró con renovado respeto. La verdad tiene un precio alto, comentó. Sí, concordó ella, pero la mentira cuesta aún más. Solo que pagamos ese precio en cuotas, día tras día, hasta que nos consume por completo. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Elena se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba tomando decisiones por sí misma, no para complacer a un marido o proteger a sus hijos, sino porque eran las decisiones correctas. La sensación, aunque aterradora, era también profundamente liberadora. Capítulo 8. La mañana en que los documentos legales serían presentados oficialmente, Elena despertó antes del amanecer. Había dormido intermitentemente, su mente repasando los últimos acontecimientos como una película en bucle. La confesión de Lucía, la alianza con Carmen e Isabel, los diarios de Ramón revelando la oscuridad que había habitado en el hombre con quien compartió 3 décadas. Se preparó meticulosamente, eligiendo un vestido sencillo pero elegante, recogiendo su cabello plateado en un moño sobrio. Hoy no era simplemente Elena Fuentes, la mujer abandonada. Era Elena Fuentes, la mujer que se enfrentaba a la verdad. Mateo la esperaba en el comedor con café recién hecho y pan dulce tradicional. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa alentadora. «Tan lista como se puede estar para destruir lo que queda de tu familia», respondió ella, intentando mantener la compostura. El trayecto hacia el despacho del licenciado Guzmán transcurrió mayormente en silencio. Elena observaba las calles de Mérida despertar lentamente, comerciantes abriendo sus tiendas, estudiantes dirigiéndose a escuelas, la ciudad cobrando vida en la frescura de la mañana, vidas normales, rutinarias, sin el peso de decisiones monumentales sobre sus hombros. En el despacho ya esperaban Lucía, Carmen e Isabel, junto con el licenciado Guzmán y 2 asistentes legales. La tensión era palpable. Las hermanas apenas intercambiaban miradas entre sí. Antes de proceder, comenzó el abogado una vez que todos estuvieron sentados, debo asegurarme de que comprenden completamente las implicaciones de sus declaraciones. Estarán testificando contra miembros de su propia familia. El proceso será público. Habrá consecuencias legales, financieras y personales. Las 3 hermanas asintieron solemnemente. Elena observó a sus hijas con una mezcla de dolor y orgullo. A pesar de todo, algo de los valores que había intentado inculcarles había sobrevivido. «Bien», continuó Guzmán, «comenzaremos con los testimonios individuales, que serán grabados y transcritos. Posteriormente, firmarán las declaraciones oficiales que acompañarán la demanda». Uno por uno, relataron sus partes en la historia. Lucía habló sobre el reclutamiento de falsos pacientes. Carmen e Isabel detallaron la manipulación de documentos legales. Elena describió cómo fue utilizada como testigo sin su conocimiento completo. El proceso tomó horas. Cada revelación parecía más dolorosa que la anterior, cada detalle excavando más profundo en la herida familiar. «Los diarios», pidió finalmente Guzmán cuando los testimonios concluyeron. Carmen extrajo de su bolso un sobre grande y lo entregó. «Están todos aquí. Copias certificadas por notario. Las originales permanecen seguras». El abogado revisó brevemente el contenido, su expresión profesional quebrándose momentáneamente ante lo que leía. «Esto es extraordinariamente incriminatorio. Con estas pruebas, la demanda es prácticamente irrefutable». Mientras los asistentes preparaban los documentos finales para firmar, Elena se acercó a sus hijas, que permanecían sentadas juntas pero distantes. «Gracias»,